Hola, 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 mis discípulos amados, muy, pero muy buenas noches. Tengan esta bellísima noche de martes 9 de septiembre de 2025, en que estamos dispuestos a estudiar juntitos la palabra del Señor aquí en nuestro Instituto Bíblico Catefe. Catefe, que es la abreviación o que es el acróstico, la abreviatura del Centro de Aprendizaje Teológico para la Vida de Fe, el espacio en que Catedral de Fe se dispone a enseñar cada martes precisamente el hecho de las doctrinas básicas y fundamentales de la palabra del Señor. Así es que, conectaditos como siempre, yo he enviado para todos el enlace para que todos puedan conectarse, para que todos puedan estar aquí pegaditos a nuestra transmisión. Hoy tenemos un programa especial. Digo, no que estamos en un programa, sino un programa de estudio especial, a diferencia de lo que hemos venido tratando en los últimos meses, en todo lo que va de este año y en los últimos meses, particularmente hablando de la persona del Espíritu Santo, la promesa del Padre que Cristo nos la dio, y profundizando en ella. Hoy tenemos nosotros un invitado especial porque estamos celebrando el Día de la Biblia o el mes de la Biblia, más que el día. Y siempre que celebramos el mes de la Biblia, pues intentamos hablar de este libro tan maravilloso como es la palabra del Señor. Pero antes de entrar y de presentarlo a él, todavía no lo voy a presentar, vamos a estar todos atentos, por favor, pero también pastores y líderes que lideran los diferentes grupos de chat de trabajo de Catedral de Fe, grupos de chat de WhatsApp. Por favor, tomen el enlace y envíelo a su grupo. También, si usted ve a alguno de sus discípulos que todavía no está conectadito, entonces dele una motivacioncita y le envía el enlace, le dice: hermano, conéctese, que hoy está buenísima la enseñanza de la palabra del Señor. A su vez, quiero pedirles que pongan allí en nuestra página. Vamos a ver si logro que se vea bien. Ahí se ve perfecto. Ve donde está la manita para arriba que dice me gusta, Catedral de Fe. Póngale ahí su me gusta, por favor, porque eso nos va a ayudar muchísimo a los efectos de que nuestra transmisión llegue a muchísimas personas más. Además, si usted no se ha suscrito a nuestro canal, suscríbase y dele de una vez a la campanita para que cada vez que nosotros estemos enseñando acá en Catedral de Fe, las diferentes enseñanzas que nosotros damos, usted pueda entonces recibir la notificación en el acto en que estamos al aire y usted no se pierda ninguna de nuestras enseñanzas. Y así todos crecemos en la palabra del Señor. Motivaditos, porque en la próxima hora con 15 minutos vamos a tener un tiempo especial de estudio de la palabra del Señor acerca precisamente de ella.
Y antes de orar voy a poner la pregunta, porque siempre iniciamos con una pregunta y ustedes la van a ir respondiendo. Algo está pasando aquí que no puedo escribir. ¿Cómo se llama? ¿De qué pasa? No me escribe aquí. Ay, ay. Ay, algo está pasando extraño aquí. Está loco esto. Ahora sí. ¿Cómo se llama el libro más vendido del mundo? ¿Cómo se llama el libro más vendido en el mundo? Va a ser así. En el mundo. En el mundo. A ver si ustedes saben cómo se llama el libro más vendido en el mundo. Bueno, vamos a orar. A orar, perdón. Padre, esta noche tan especial que nos regalas en tu presencia para estudiar tu palabra, queremos pedirte que nos edifiques, nos exhortes, nos enseñes y nos hables en ella, Señor. Nos eduques, que me uses y que uses a nuestro invitado, Señor, para enseñar tu palabra y que permitas que todos nuestros discípulos estén bien conectaditos y bien atentos, Señor, y que juntos podamos aprender mucho de la palabra del Señor. En Cristo Jesús. Amén. Vaya usted ahí, Sofi, lo puedes poner ahí en el cintillo. ¿Cómo se llama el libro más vendido en el mundo? ¿Cómo se llama el libro más vendido en el mundo? Y hacia el final vamos a dar lectura a la respuesta que ustedes nos dan y veremos si están de verdad en la razón. ¿Ok? ¿De acuerdo? Hoy tengo el grandísimo honor y el privilegio de tener con nosotros a uno de nuestros amigos, muy querido de nuestra iglesia, Catedral de Fe, y que le habíamos dicho que cada vez que estuviéramos en fechas especiales, íbamos a procurar tenerle con nosotros y gracias a Dios su agenda y la nuestra coincidió. Así es que, Pastor Sabdiel, bienvenido a Catedral de Fe nuevamente y a nuestro Centro de Aprendizaje Teológico para la Vida de Fe. Lo veo muy bien, lo veo con la roja y lo La veo ropa con puesta. y lo veo con la Biblia, con imágenes de la Biblia alfonsina detrás suyo. Eso me La alegra. Biblia. Sí, muchas gracias, pastor. ¿Le Bienvenido. alegra eso o le alegra verme? ¿Cómo es? Las tres cosas, la roja, la imagen de la Biblia y verlo a usted. Ah, bueno, ok, ahora sí, ahora sí. No, no, perfecto. A mí me alegra mucho también poder saludarle, poder verle y sobre todo poder compartir con todos ustedes. Dice Elizabeth Reyes, la Biblia, paz. El año pasado estuvimos en esta misma fecha estudiando ese tema. Sí, Buenísimo. sí, Qué sí, dicha que Elizabeth Reyes piensa así, ¿verdad? Que sí. buenísimo. Ese buenísimo hay que leerlo así como, ¿verdad? Como con ganas. Buenísimo. Y es que Entonces, pues, ¿ah? no, iba a decir que para estas épocas siempre lo vamos a hacer. Procuraremos en octubre hablar de la reforma protestante, que es un compromiso que yo asumí delante de la congregación, porque como Pablo decía, Pastor Asabdiel, a mí no me es gravoso repetirles las mismas cosas y para ustedes es Ujú. seguro. Y yo creo que enfatizar en estos temas, en el tema de la Biblia, qué es la Biblia, cómo llega a nuestros días, todo lo que hay que contar alrededor de ella, es muy importante a los efectos de que nosotros sepamos la gran obra del Espíritu Santo, de Dios mismo por su Espíritu Santo, de darnos su revelación completa en un libro que hoy llamamos Biblia y cómo Dios mismo la preservó para que llegara a nuestros días. Así es que tal vez algunos con muy buena memoria y apuntes en manos recordarán algo de lo que usted nos ha enseñado, pero no importa, porque Vamos a ver. yo que no tengo tan buena memoria, voy a estar bien presto a escucharle otra vez, pastor. Así es que adelante. Bueno, muchas gracias, pastor, muy amable y bueno, y no puedo pasar por alto la alegría que siento de poder compartir con tu iglesia, con tu congregación, con nuestros Gracias. amados nuevamente y los mensajitos ahí que me motivan mucho de bienvenida que están algunas personas expresando en el chat, como la misma Ujú. Elizabeth Reyes, Maggie Monge, Valentina Cubillo, así que muchas gracias. Hola, Pastor Sabdiel, dice doña Flora Richmond.
Hola, Ujú, doña Flora, un placer saludarlos a todos y créanme que yo estoy muy contento y muy feliz de poder compartir con ustedes y sobre todo, pastor, de poder compartir estos temas tan lindos, tan apasionantes, em, que como vos decís, siempre tenemos que estar repasando porque ujú, aún a uno mismo, hey, a veces se le olvida, ¿verdad? A veces se le van tiene unos, como es en buen tico, unos lagunazos, ¿verdad? A veces, y entonces es importante siempre estar repasando ¿cómo se llama? Para que no se nos olvide. Y como dice la Biblia, para hacer una buena defensa también, ¿verdad? Para estar bien informados y bien enterados para poder presentar defensa de nuestro evangelio. Así que yo quiero preguntarles ahí, que los veo tan escribones, ¿verdad? ¿No? En el chat, em, ¿quién, quién formó la Biblia? ¿Quién? Yo he escuchado que vos a veces en el programa de Buen Pastor dicen que mucha gente llama y cuál es como la pregunta clásica a veces que le hacen con respecto a la Biblia, ¿quién la creó? ¿Quién la formó? Eh, ujú, mm, Creo que por ahí ujú. anda, ¿verdad? Más o menos la pregunta, pastor. Sí, sí, no, de dónde salió la Biblia o ¿De quién, dónde sí, salió quién, así? quién escribió la Biblia. Sí, ¿quién me puede? Hola, doña Anabel, bendiciones. Igual, Maggi, hola. ¿Quién? 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 ¿Cómo llegó este libro a nuestras manos? Bueno, conocemos un poco la historia, pero ¿quién fue el que, Voy a escribir, el que la inventó, digamos? voy a Ajá, escribir la pregunta aquí para que Sofi nos la ponga, porque ajá, ya yo había puesto la gracias. primera, ahora vamos a poner esta otra. Sí, ¿Quién otra. inventó la Biblia? ¿Es ¿Quién así? inventó la Biblia? ¿Quién la descubrió? No sé. ¿Cómo fue que este libro llegó a nuestras manos? Pero a veces la gente dice, ¿verdad? Uno ha escuchado, hay algunas habladas que se pegan algunas personas, algunos cuentos que inventan, algunas historias que andan por ahí circulando de que hubo una persona que fue el que la inventó o el que la determinó, el que dijo, esto es lo que es la Biblia, ¿verdad? Entonces, ¿qué piensan ustedes? ¿Qué han escuchado? Por lo menos me pueden comentar ahí en el chat qué han escuchado al respecto también. Ujú, ujú. Dice, bueno, fue escrita por Dios usando muchos Este, autores humanos, ok. Pero, ¿qué han escuchado ustedes en la calle con respecto a la Biblia? Cuando la gente le habla y le dice, es que ese libro, alguna gente dice, es un libro de ciencia ficción, ¿verdad? Cosas así por el estilo. Pero, ¿qué han escuchado ustedes acerca del proceso de formación de la Biblia? Y si hubo alguien específico, dicen que Cristóbal Colón dicen que descubrió América, ¿verdad? Y ahora dicen que, bueno, que fue el encuentro de dos mundos. Pero entonces, ¿cuál sería lo correcto? ¿Quién descubrió la Biblia? ¿O quién dio la orden y dijo, bueno, estos libros quedan, estos sí y estos no? ¿Hubo alguien que participó en eso? ¿Qué han escuchado ustedes? Me gustaría poder escuchar o poder saber al respecto. ¿Ibas a decir algo, pastor? no, que ya hay varios hermanos que habían respondido la primera y todos respondieron bien, todos tienen 100, dijeron que el libro más vendido es la Biblia y ahora pues veo que están otros escribiendo acerca de tu pregunta también. Por Bien. ejemplo, Dieguito Calvo, mi sobrino allá en los Estados Unidos, en Los Ángeles, un saludo Ok, especial, hijo, lo amo mucho. Dice, escritores muchos y cada versículo es una recopilación de lo que escribían en aquellos tiempos, puso él. ok. La pastora Katia dice, Leo, ¿te parece que lea la Dale, respuesta? dale, dale, dale. La pastora Katia dice, bueno, Sofi, cuando esté allí, porque estaba haciendo otra labor que le pedí a Sofi, a quien saludo también y agradezco su trabajo a favor de nuestro Catefe. Cuando pueda, Sofi la proyecta. Dice la pastora Katia, quienes no conocen de Dios simplemente lo ven como un libro cualquiera, escrito por Ujú, religiosos. así M- es. Muy bien. Maribelita González dice, nació en el corazón de Dios mismo. Ok. Este, Vanessa Fernández dice, Dios es el autor, pero inspiró a hombres para que la escribieran. Gabriela Robleto dice, escrita por Dios. Waltercito nos saluda, Lucita también. Valentina, que debe ser, bueno, ojalá si fuera Valentina y si no es Adita. Dice, fue escrita por Dios usando muchos autores humanos. Este,
Tenemos, ¿Cuántos autores? ¿Cuántos autores? ¿Alguien sabe más o menos ahí que me ponga? Ajá, pastor, siga. voy a decir algo. Eliseth dice, inspirada por Dios a los hombres, pero mire usted qué interesante esta respuesta, ¿qué le parece? Dice Marielitos, a quien saludo de manera especial, que la escribió Josefo. ¿A usted? Ok. Josefo. Marielos Rojas, ¿eso es algo que usted piensa o algo que ha escuchado? Nada más para saber, ¿verdad? Aquí Ujú. estamos aprendiendo todos. Así que si nos aclara ahí, porque yo dije, bueno, ¿qué han escuchado ustedes o qué piensan ustedes, ¿verdad? La pastora Katia lo respondió muy bien. Dice, a las personas que no conocen a Dios piensan esto, ¿verdad? No es que ella piense eso, ¿verdad? Sino que ella está diciendo que son otras personas que lo piensan. Dice Diana Castellón, fue inspirada por Dios. Ujú, ujú. Listo. Y ahí Ok. tenemos las dos preguntitas en el cintillo Bu- para que los hermanos que vayan ingresando Ahí, sigan respondiendo mientras vos empezás la gracias, exposición, pastor. supongo. Y Claro, ahí gracias. vamos leyendo adelante. Em, Dice, bueno, por ejemplo, la Biblia, un dato curioso que podemos tener ahí anotado, fue escrita en tres continentes diferentes. Podríamos suponer en cuáles continentes no, ¿verdad? Por ejemplo, bueno, en América. Hay una secta que se atribuye que ellos escribieron el Nuevo Testamento de ellos aquí en América, ¿verdad? Obviamente, que es el Nuevo Testamento mormón, que es una herejía, hay que Ujú, decirlo claramente. Para esa época aquí en América, pues todavía obviamente había algunas civilizaciones, pero no estaban en contacto con el mundo bíblico y entonces aquí no hubo ninguna escritura de la Biblia como tal. Fue escrita entonces en tres continentes, podemos hablar de Asia, no sé, alguien más nos puede ujú. decir por ahí dónde más cree que fue escrita la Biblia y muy bien, como dice, ¿qué contestó Valentina Cubillo, pastor? ¿Qué es Adita? Adita dice, Ok, por más de 40 autores diferentes en un periodo de entre 1500 a 2000 años. Ujú, excelente. Estamos hablando, algunos dicen, Adita, que específicamente 41 autores, dice la tradición. ujú. Entonces, muy bien, excelente. Un periodo, Y, dice ella, ya se fue más allá, vea, ella es una estudiante aplicada, ¿verdad? Y ujú, dice un periodo de 1500 a 2000 años. Bueno, más o menos por ahí puede ujú, andar. La ujú, Biblia dejó de ser escrita en el año, los textos bíblicos que eso, casualmente, hay un elemento para ir entrando en materia que podemos ir viendo posteriormente, que se llaman cuáles fueron los elementos, los criterios de canonicidad. Canonicidad no tiene que ver con mis canitas, ¿verdad? Recordemos que canonicidad viene de canon, aquello que mide, aquello que regla, aquello que norma, aquello que da armonía, aquello que podemos utilizar para decir si algo se ajusta o no se ajusta a la medida que nosotros hemos establecido. No sé, el otro día vi un video muy interesante de cómo hacen para escoger por ejemplo, las manzanas o las naranjas que van a exportar y no sé si has visto, ponen las manzanas a rodar en una tabla y le hacen un hueco a las tablas. Entonces, las manzanas que no cumplen ese canon de tamaño, que no se ajustan a ese tamaño, ¿qué es lo que pasa cuando pasan por el hueco? Por los ahí, diferentes huecos, ahí se quedan. ahí caen. Entonces, solo siguen, ¿verdad? En esa banda, las manzanas o las naranjas que tienen un tamaño más grande que el hueco. El hueco es el mínimo. Eso Ujú. podríamos, es un buen ejemplo de lo que es un canon. Lo que no cumple esto no puede pasar, ¿ok? No, se cae por su propio peso, digámoslo, ¿verdad? Entonces, un criterio de canonicidad precisamente es que los libros fueron escritos en el primer siglo de nuestra era o después de Cristo. ¿Por qué? Porque empezaron precisamente, pastor, a salir, y esto ha influido mucho esta famosa película que, bueno, que fue una novela de Brown, de Rigo da Vinci, en el cual se basa en escritos apócrifos, en escritos que no fueron reconocidos como canonizados, como sacros, donde supuestamente se habla de que Jesús tuvo un amorío con María Magdalena y otra serie de tonteras, para no decir otra palabra,
Y la gente, vea qué interesante, le es más fácil creer ese tipo de cosas entre más eh, ilógicas sean, entre más fantasiosas sean, es más fácil de creer para las personas. ¿Qué es lo que pasa con este tipo el Evangelio de Juan Santa María, perdón, de María Magdalena, por ejemplo, de Judas, el Evangelio de Pedro? Eh, eh, Fueron escritos, pastor, en el siglo III, en el siglo IV, en Ujú. el ya pasado el siglo II, ya cuando habían pasado muchos años desde que se habían dado los eventos de la permanencia de Cristo, de la encarnación de Cristo en la tierra. Entonces ya las personas que la comunidad cristiana en su momento dijeron, no, ya este libro, por ejemplo, el Evangelio de Jesús, de la infancia de Jesús, que Jesús, hay un compañerito como que no le cae muy bien aparentemente y Jesús le quita la vida. Imagínate, ¿verdad? Y después llega y lo resucita. El milagro es que lo resucita, según el Mm. Evangelio de la infancia de Jesús, pero ¿cómo vamos a decir que él mató? Prácticamente no lo dice así, pero le quitó la vida a otro niño, o los pajaritos y todo ese tipo de cosas que él hace como de la nada. Entonces, para la gente, esto es más fácil de aceptar y de creer que los evangelios que sí cumplieron la medida, el canon, que sí fueron incluidos, que sí fueron reconocidos, y ahí dije otra palabra clave. Estamos hablando que vamos a tratar de aprender en esta noche y quizás dentro de una semana cuáles fueron los elementos de canonicidad que permitieron que los libros que nosotros tenemos hoy en nuestras Biblias nos hayan llegado a nuestras manos prácticamente 2000 años después. Estamos hablando, por ejemplo, uno que basándonos en lo que dijo la hermana, que haya sido escrito en el primer siglo de la historia de la iglesia. Número dos, que lo que haya sido escrito tuviera algún tipo también de reconocimiento apostólico, de credibilidad, de autoridad, y con eso hubo un reconocimiento de los libros. Nadie inventó o se sacó la Biblia de la manga, fue un proceso de varios años donde los libros tuvieron que pasar esa lupa de reconocimiento y poder decir, como cuando la luz la inventamos nosotros, pastor, No, no. la energía eléctrica, ¿verdad? ¿Qué fue lo que Ah, hicimos con la energía eléctrica? la energía eléctrica, bueno, La, la, la fue un exacto, descubrimiento. un descubrimiento, ya existía bueno, desde que Jesús dijo hacia la luz, ¿verdad? Ya existía. Nosotros, el ser humano lo que hizo fue un descubrimiento del proceso para generar la luz. Los libros ya existían. Lo que la iglesia hizo con el paso de los años fue darle un reconocimiento a esos libros a través de un cierto proceso, reconocer, evaluar, discriminar y poder, por medio de todo lo que se está dando en ese momento, decir, estos libros son autoritativos, son normativos, son una palabra que utilizaron mucho ahí, inspirados. Y esos son los que nosotros reconocemos realmente como normativos para nosotros. Ahora, ¿qué quiere decir la palabra inspirados? Porque veo que muchos la pusieron por ahí. Inspirados viene, ¿se acuerda cuando en algún momento hablamos de Génesis y dice en el libro de Génesis que en el principio creó los cielos y la tierra, ¿se acuerdan? Y dice que cuando Dios creó al hombre y la mujer, ¿qué fue lo que hizo sobre el hombre? Cuando creó al hombre, ¿qué fue lo que hizo sobre él? Cuando Sopló aliento de vida en su nariz. ese aliento de vida, muchas gracias, pastor, ese aliento de vida es la misma palabra de inspiración, ¿ok? Entendemos lo mismo, aunque estén escritos en idiomas diferentes, porque sabemos muy bien que el Antiguo Testamento fue escrito, o la Biblia hebrea fue escrito en hebreo, y el Nuevo Testamento fue escrito en griego, pero es la misma idea, es prácticamente lo mismo, es como que Dios agarrara a estas personas que escribieron los libros, hiciera lo mismo que hizo con el hombre en la creación y soplara ese aliento de vida. Pero bueno, antes de continuar, no sé si querés leer algunos otros comentarios que podamos tener por ahí.
Dice Sí. Marielitos que en el instituto que hicimos, creo que fue que lo vimos, que Josefo fue el que la hizo, que fue un historiador. Ah, ok. Realmente no, no creo que en nuestro instituto bíblico hayamos dicho que Josefo hizo la Biblia. Sí dijimos que él es un historiador, pero no jamás que él la haya hecho, para que Marielitos lo tenga bien clarito. Gracias. Luego Adita nos dice que en los tres continentes fueron Asia, África, Europa. Correcto. Este, la pastora Katia nos dice, por supuesto, nosotros como creyentes sabemos que es la palabra de Dios inspirada a hombres, para que le conociéramos a Él, y como decía también Eliseth y Diana, inspirados por Dios, como usted lo había dicho. Si me permite, hago una síntesis de lo que usted acaba de manifestar, para decir que cuando se habla de canon, se está hablando de una regla, de una medida o de una norma, y ese canon se aplicó, esa medida, esa regla, esa norma, a un montón de libros que existían, y no todos pasaron. Algunos se fueron dentro del hueco, como la manzana o la naranja, Ujú, que no reunía las condiciones. Entonces fueron descartados, se fueron dentro del hueco. Y solo los ujú. libros que reunían esa norma, esa regla, ese canon, pasaron y se compilaron en lo que nosotros hoy llamamos, o se reunieron en lo que nosotros hoy llamamos Biblia, pastor. Gracias, pastor. Excelente. Y yo les tengo vos sabés, ¿has escuchado esa palabra, pastor, que usan los chiquillos ahora? Un challenge. Un Eso, desafío. mis hijos, ¿verdad? Saben que tengo hijos adolescentes, ¿verdad? Entonces, hemos hablado de eso porque Ujú. lamentablemente sabemos que algunos adolescentes han perdido la vida haciendo esos, en la era digital que estamos, ¿verdad? Que lamentablemente es donde hay más información, pero donde hay también menos formación. em, los chicos son muy susceptibles a caer en eso y algunos lamentablemente han perdido la vida por estos challenges. Por eso hay que hablar con ellos y darles esa confianza de no caer en este tipo de situaciones. Pero bueno, ok, era el consejo de papá, nada más. Ok, pero ahora yo quiero darles un challenge para la otra semana porque en su momento hablamos bastante del Antiguo Testamento, ya es un tema que ustedes son bastantes expertos, y lo que quiero, porque fue un deseo que el pastor me dijo hace como un año y medio, pero nunca llegamos ahí, que hablar un poquito de la formación del Nuevo Testamento. Ujú. Entonces estoy aquí cumpliendo los deseos del señor pastor. Entonces, yo quisiera que para la otra semana pudiéramos hacer, en vez de la pregunta al inicio, que ustedes, los que no se lo sepan, porque yo me imagino que hay algunos que sí, que tomen un tiempo, que ustedes abran su Biblia, se vayan a la primera hojita o a la segunda, depende, la tercera incluso a veces, depende de la Biblia que ustedes tengan, y ahí ustedes van a encontrar, ok, vamos a ver si se ve ahí, ustedes ahí van a encontrar el canon, casualmente, los libros que sí pudieron pasar, ¿verdad? Y dice Antiguo Testamento Ujú. y dice Nuevo Testamento. ¿Cuáles son los libros del Nuevo Testamento? Eso no lo va a hacer ni más santo, ni lo va a hacer más salvo. Pero vea qué bonito se oye. Mateo, Marco, Lucas, Juan, Hechos. Ustedes, Mateo, Marco, Lucas, Juan son los primeros, obviamente son los evangelios, ya ustedes se lo saben de memoria. Yo sé que sí, Mateo, Marco, Lucas, Juan y Hechos que lo metemos ahí porque es la continuación de la historia de la iglesia. Pero ¿qué sigue después de Hechos? Romanos, primera y segunda de Corintios, ¿se acuerdan? Esas son las cartas que escribió Pablo, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, primera y segunda de Tesalonicenses, primera y segunda de Timoteo, Tito, Filimón, Hebreo, Santiago, primera y segunda de Pedro, primera y segunda, tercera de Juan, Judas y Apocalipsis. ¿Podrían ustedes de aquí a la otra semana, son 27 libros apenas, podrían aprendérselos de memoria? Y podrían llegar a decir Mateo, Marco, Lucas, Juan, Hechos, Romanos, primera y segunda de Corintios, primera y segunda de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, primera y segunda de Tesalonicenses, primera y segunda de Timoteo, Tito, Filimón, Hebreos, Santiago, primera y segunda de Pedro, primera y segunda, tercera de Juan, Judas, Apocalipsis. Entonces, yo creo que sí, pastor, yo creo que aquí en Catedral de Fe ya hay gente que se lo sabe, yo estoy total y absolutamente seguro, porque yo estoy seguro que cuando yo les
motivé, les insté a que pudieran decir Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, Josué, Jueces, Ruth, Primera y Segunda Samuel, Primera y Segunda Reyes, Primera y Segunda Crónicas, Esdras, Nehemías, Esther, Job, Salmos, Proverbios, Cantares, Eclesiastés, Cantares, Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel, Daniel, Osea, Joel, Amos, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías, Malaquías. Yo sé que muchos se los aprendieron esos 39 libros, pero yo quiero que entonces ahora nos aprendamos los 27 libros del Nuevo Testamento. ¿Le parece, pastor? Me Ok. parece muy bien, un gran desafío para mí que olvidé algunos, sobre todo del Yo Antiguo no lo sé. Testamento, sobre Lo todo más los más sobre todo los más sí, resuelva, chiquiticos. diga, los 12 menores. Este, Sí, ese es el asunto. es muy fácil Bueno, aprenderse esos 12 menores. Usted llega a Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel, Daniel, y ahí nada más dice, o sea, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías, Malaquías. Ok, entonces, yo quisiera, por favor, ya ya vemos que Sabdiel está haciendo, ¿cómo se llama? Manifestación de su memoria. Seguramente lo que en su infancia le enseñaron bien y nunca se así le es, olvidó. gracias a Dios, así es totalmente. A veces por el ego, a veces no los había repasado, pero ya aquí lo estamos, esas son las cosas que pasan en vivo, dicen por ahí, ¿verdad? Pero bueno, esa es la idea, dijo el Chapulín, y ojalá que podamos entonces, entre todos, tomar ese desafío y aprendernos. Si usted no se lo sabe, los 66 libros de la Biblia, bueno, entonces puedan aprenderse los 66, pero por lo menos los 27, que es lo que vamos a ver. Curiosidades de la Biblia, hemos estado hablando algunas curiosidades ya desde que empezamos. Hablamos de los continentes, hablamos de los escritores, hablamos, por ejemplo, ahora que dije 66. ¿Cuál es el libro que se considera como la pequeña Biblia? ¿Alguien sabe? ¿Alguien me puede decir? Sin buscar en Google, ¿verdad? ¿Cuál es el libro que se considera la pequeña Biblia? Yo tengo derecho a decirlo, ¿no? Ya, y si no contesta nadie, a contar cinco, le damos la oportunidad al pastor, alguien que se gane eh, la Dice empanada la, de chifrijo. Nos dice la pastora Katia, me acaba de escribir simultáneamente a la oferta suya de empanada de chifrijo que usted se ganó la de mondongo con ese alarde de memoria. Qué rico, pastora, claro, yo le acepto ahí, yo le llego a tomar café con esa empanada y así saludo a Milky. Bueno, nadie ha escrito, pastor, entonces ya ahí No, saque usted la cara, dígame, a ver. espero no fallar, creo que es Isaías, ¿verdad? Es correcto. Si nos vamos a Isaías, porque yo sé que ustedes todos ahí tienen la Biblia en su mano, por favor, porque a estas clases, a estos, eso es una clase, no es un programa, se viene con Biblia. Ujú, Si usted busca Isaías en lo que estamos ahora viendo, ahí siempre va a venir las abreviaturas, que es muy importante que nos aprendamos las abreviaturas también de los libros, porque a ujú. veces no puede ser que no los reconozcamos. ¿Cuál es la abreviatura de Isaías? Como Y dijo el eso. Pachuco, IS, ¿verdad? Ujú. IS, ok. Y entonces, y ese, y ahí dice la cantidad de capítulos. ¿Cuántos capítulos tiene Isaías? Entonces, pastor, dice Seis, el seis, índice. 6, correcto. ¿Y cuántos libros tiene la Biblia? 66. 66. Entonces, por eso se le dice la pequeña Biblia. No, y es interesante porque también es un libro que se le reconocen algunas profecías mesiánicas. Entonces, pues es bastante interesante desde ese punto de vista. Pero es simplemente claves para que podamos recordar algunos datos interesantes de la Biblia. Ujú, Isaías, ya contesté, dice la pastora Katia, muy bien. Recuerden que llegue tarde la señal. Ok, está bien, pastor, es cierto. ujú, Ténganos ujú. paciencia. Ok, ok, perfecto. Bueno, y ya que estamos hablando entonces, pastor, de Isaías, que tiene 66 capítulos, ¿cuál es el libro de el Antiguo Testamento que tiene un solo capítulo? ¿Alguien me puede decir? O que recuerde cuál es el libro del Nuevo Testamento, porque hay varios en el Nuevo Testamento, algunos que recuerden, cuáles son los libros que tienen un solo capítulo del Nuevo Testamento. Eso es algo, un dato importante que podríamos manejar en nuestra backup, en nuestra memoria, en nuestro disco duro, de cuáles capítulos de la Biblia tienen un solo capítulo. ¿Cuáles libros?
Yo creo saberme el del Antiguo Testamento, pero no fallar. Ah, ok, ok. Y esos libros, mientras los hermanos contestan, pastor, tienen la peculiaridad entonces, ¿me está diciendo o me está contestando, Anabel? Ana, Anabelita se está diciendo Judas y Dieguito también está diciendo Judas en el Nuevo Ok, Testamento. ok, perfecto. Eh, Les faltan dos más por lo menos. y esos libros tienen la peculiaridad, pastor, de que entonces, cuando estamos predicando de esos libros, podemos decir, vamos a leer en Judas 5. Sí, porque ¿Qué es lo solo que pasa? se entiende que es versículo nada más. Exactamente. Entonces, a veces yo he escuchado a gente cuando le dice, vamos a leer dice ahí Filemón, ok, vamos a leer en Filemón 21. Y entonces la gente dice, pero ¿qué versículo? ¿Verdad? Ok, entonces cuando leemos estos libros de la Biblia que tienen Vea, un solo capítulo, ah, no es ah, necesario decir. sí, Ajá, perdón. Adita inventó uno, el del Antiguo Testamento. Abrías. Adita, habrías, Yo me sé que imagino que algo, la el digitación corrector. le falló, sí. Ah, El, pas- habría. el pastor Edgar sí lo hizo bien. Después es muy fácil aprenderse los profetas menores que vos decís mientras los hermanos contestan, porque el primer profeta menor es lo que llaman el profeta plástico, ¿verdad? ¿O sabes? Ujú. Oseas. O sea, o sea, o sea. Entonces, si usted recuerda cuál es el primer profeta menor, el profeta plástico, y ahí aprenderse los demás es bastante, bastante fácil. Ok, ya están contestando ahí los hermanos. Ujú. Perfecto. Esos libros les decía, son cartas, bueno, recordemos que Abdías, que es el del Antiguo Testamento, es parte de los profetas menores y es parte de los profetas menores, se llaman profetas menores, no porque como en el caso mío, que yo soy el pastor menor comparado con el pastor mayor que está aquí. No es este caso específicamente, ¿verdad? No está hablando de edad, ni está hablando tampoco de importancia, sino que está hablando, recordemos que en la antigüedad, hermanos, los primeros, cuando se empezó a transmitir el texto bíblico, se transmitía en forma oral. Las historias se contaban de unos a otros. Cuéntale esto a tus hijos, dice la Biblia, ¿verdad? Entonces, las primeras historias que el pueblo va recopilando se van transmitiendo en forma oral. Posteriormente, cuando se inventa la escritura, ya hay personas que pueden ir aprendiendo el método, el arte de escribir, y se cree que para la época del más o menos del rey David, del rey Salomón, en la monarquía, es cuando se empiezan a recopilar las primeras tradiciones orales. ¿Por qué? Porque ya podía haber personas, escribas, que podían dedicarse a recopilar esta información que estaba en forma oral y que podían dedicarse a eso y que ya había un gobierno establecido, un estado que les podía pagar por esa función, porque hey, ¿de qué voy a vivir si me dedico solo a escribir? No, tampoco era algo muy fácil en aquel tiempo. Y se escribían papiros que se hacían los rollos, que sabemos que se saca de la planta que crece cerca del río Nilo, y tenía la peculiaridad, pues obviamente que no era de muy larga duración, precisamente, no podían conservarse durante muchos años. Al día de hoy, una curiosidad, algo importante que debemos tener en cuenta es que al día de hoy nosotros tenemos la Biblia de esta manera, para que nosotros la llegamos a tener así, han pasado muchos procesos y muchos años. Hoy existe la nanobiblia, no sé si has escuchado, Ujú, pastor, que en Israel, que es del tamaño de un grano de arroz, y ahí ujú. está la Biblia hebrea, obviamente, ¿verdad? Está en este grano de arroz. Pero
imagínense lo que ha tenido que pasar para desde aquellos rollos enormes a llegar a tener la Biblia en un grano de arroz. Pero a pesar de las tecnologías que hay hoy día, el pueblo hebreo en su religión judía sigue leyendo los textos bíblicos en las sinagogas igual que se hacía en la antigüedad, en rollos. Siguen guardándolos en rollos que son enormes y así siguen manteniendo la liturgia de su culto. Ok, posteriormente, entonces estos eran conservados en rollos, como estos profetas que ya mencionamos anteriormente, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías, Malaquías, son de pocos capítulos. Dice que Oseas, si usted va a la Biblia, dice que Oseas tiene 14 capítulos, Joel tiene 3, Amós tiene 9, Abdías tiene 1, Jonás tiene 4, Miqueas tiene 7, Nahum 3, Habacuc 3, Sofonías 3, Ageo 2, Zacarías, que es un poco grande, 14, Malaquías tiene 4. Entonces, el tamaño de estos rollos, cuando están en rollos, escritos en rollos, son prácticamente más pequeños que los otros profetas, que son los profetas mayores que nosotros decimos, estamos hablando de Ezequiel, que tiene 48 capítulos. Estamos hablando de Jeremías, que tiene, ¿cuántos capítulos tiene Jeremías? No me acuerdo. 52. Ujú. Y ya dijimos, ya ustedes saben, y ahora sí ya son expertos, ¿cuántos capítulos tiene Isaías? 66. 66. Aunque Le- Zacarías tiene 14, comparado con Isaías, palidece, ¿verdad? El tamaño de uno a otro. pero Y yo le tengo una pregunta muy buena a usted. dígame, ¿Por qué Daniel no está entre los profetas menores? bueno, Daniel, recordemos que tenemos el canon que se formó cuando se hizo la Septuaginta, que fue la primera traducción de la Biblia. Estamos en el mes de la Biblia, entonces estamos hablando cosas importantes de la Biblia. La primera traducción de la Biblia hebrea que existía en ese momento, se hizo más o menos 250 años antes de Cristo. Resulta que hay un rey en Egipto, en Alejandría, que es griego, no es un faraón egipcio, es griego, es heredero de las conquistas de Alejandro Magno, que viene de Macedonia. Recordemos, Alejandro muere y el reino es dividido en cuatro, en generales, los generales de él. Los seleucos se quedan en Siria y los Ptolomeos, la dinastía de los Ptolomeos, se quedan en Egipto. ¿Cómo se llaman las esposas de los Ptolomeos? La gran mayoría, Cleopatras, hay 7 Cleopatras. La última es la que viene en la Biblia, que sale en Macabeos. Bueno, no sé si la última, pero una que menciona, perdón, es la que sale en Macabeos. En la Biblia hebrea, en la Biblia católica, más bien, que sí reconoce los Ujú, libros ujú. macabeos. Posteriormente, Ya sí, iba a hacer la gracias. observación. Posteriormente, en el proceso de cuando se pasaron los libros sobre la banda, los macabeos no aguantaron la prueba de canonicidad y los judíos no los reconocen como canónicos y por el protestantismo posteriormente tampoco los reconoce como canónicos. Básicamente porque en el caso de los judíos, porque no eran escritos en hebreo, que era el idioma sagrado, y fueron escritos en griego. Pero curiosamente, la primera traducción de la Biblia se hace al idioma griego y en la Septuaginta sí están estos libros, ¿ok? Y Ptolomeo II Filadelfo fue el que mandó, el que tuvo el mayor sueño de ampliar y ampliar y ampliar la biblioteca de Alejandría y entonces él manda a traducir precisamente la Biblia al griego, a la Septuaginta. Recordemos que ahí nos vienen los nombres que nosotros tenemos de Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, porque son diferentes al hebreo. En el canon hebreo, en la formación hebrea, Daniel no es reconocido como un profeta. Daniel está entre los escritos. Ellos no reconocen a Daniel como un profeta. Si Sofía está por ahí y me pone en la presentación, y ya lo voy a decir más o menos, Sofía, cómo en qué página podemos buscar eso, tal vez. Eh,
como en la página, es que son muchas, Sofi, como en la ya te digo, siento que, como podemos ver eso, de buscarla aquí un toquecito, para poder presentarles. Y entonces, pastor, lo que pasa es que, de hecho, nosotros, eso, vamos a ver, Sofi, ya te digo, podemos tal vez poner la, la 92, Sofi, si me buscas ahí la 92. Recordemos que nosotros, entonces, hablo del cristianismo, son los mismos libros que tiene la Biblia hebrea. Nada más que el principio de lectura es diferente. Eh, los, los, el judaísmo basa la lectura de la Biblia hebrea en el Pentateuco. El cristianismo gravita sobre las profecías. ¿Qué quiere decir con esto? Que el judaísmo lee la Torá bajo la óptica de Moisés y el cristianismo lee la Biblia hebrea bajo la óptica de Cristo. Entonces, el acomodo de los libros es un poco diferente. Y el sentido de lectura, cuando si usted agarra, si pudiéramos leer en una sola sentada el Antiguo Testamento y leerlo con el orden hebreo, el orden de los judíos, es un poco diferente, entonces, el sentido de lectura, que si usted agarrara la Biblia, el canon cristiano, y pudiera leerlo también de corrido en una sola noche, digamos, si eso fuera posible. Ok, entonces, en el canon hay una cuestión que se llama el canon más, que los masoretas fueron aquellos hombres que escribían y copiaban esos rollos que les dije anteriormente, eran los escribas, se dedicaban a copiar y copiar y copiar y copiar, esos eran los masoréticos. Por eso hay algo que se llama el texto masorético. Cuando ustedes lean, vean, escuchen y alguien hable del texto masorético, o del TM, usted tiene que entender que esa persona está hablando de un texto escrito en hebreo. Los textos masoréticos más antiguos que teníamos anteriormente, no, esa es la 92, Sofi. Los textos más antiguos Eh, ten- que... tenemos un problemita porque hay mucha Ah, ok, lluvia ok, en Mora y entonces Sophie se quedó sin ok. internet. Ese es el tema y por eso se nos ha bajado también un poquito la asistencia. Porque además de que hay rayería ya, hay mucha lluvia y eso complica la transmisión de internet. Entonces aquí estamos tratando de seguirte, pero si no, Ok, ok. Bueno, dale sin el ok, visual, soporte está bien. visual. Ujú. Entonces, cuando hablamos de texto masorético, ahí lo que está viendo en la imagen, si están viendo lo mismo que yo estoy viendo en la transmisión, son en unas montañas, ¿verdad, pastor? Las sí, las cuevas Ajá, las precisamente. cuevas de Ujú. Qumran, el Q. Entonces, ok, Luisito, los textos, eso está hablando de los rollos del Mar Muerto, que se encontraron de 1947 a 1955 en esta zona alrededor del Mar Muerto, en varias cuevas, en 11 cuevas diferentes, se encontraron 25.000 manuscritos escritos casualmente en hebreo, ya que estamos hablando del canon masorético o del texto masorético, la gran mayoría escritas en hebreo. ¿Qué fue la gran importancia de esto? Que ya que estamos hablando del texto masorético, los textos más antiguos que teníamos antes del descubrimiento de los rollos del Mar Muerto, pastor, eran más o menos del siglo X aproximadamente, en números cerrados, Ujú. después de Cristo. Estos textos que se encuentran en los rollos del Mar Muerto son de época de Cristo. Estamos hablando que nos ganamos en antigüedad aproximadamente unos 1000 años de los textos más antiguos que teníamos a cuando se descubren los textos, los rollos que están en el Mar Muerto. De esos 25.000 fragmentos que se encuentran en las cuevas de Qumran, en los alrededores, eh, casualmente, el de Isaías es el más largo de todos y que se ha conservado, que mide como 7 metros y algo, pero la gran mayoría eran fragmentos solamente. Y de esos fragmentos se lograron armar 1000 rollos.
y de esos 1000 rollos, 250 pertenecen a los textos bíblicos. Y casualmente, de entre los que están más copiados, de entre los rollos del muerto, vienen Isaías, los Salmos, Deuteronomio, son parte de los textos que son más copiados, Génesis, dentro de los rollos del Mar Muerto. Ok, hablamos de canon masorético, hablamos de texto masorético, estamos hablando de los masoretas, estamos hablando de la masora, estamos hablando de estos textos escritos en hebreo. Y los primeros 5 libros, nosotros decimos Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, el Pentateuco, ellos dicen que está la Torá, Berechit, Shemot, Baikirá, Bedvidmar y Devarim, que es Devarim, perdón, que es el Deuteronomio. Después tenemos, esa es la Torá, después tenemos los profetas, Neviín. Nosotros decimos los libros proféticos, los libros históricos. Aló, Ujú. aló, estoy ahí. Me pare- Me parece que tu video hace rato no lo tenemos frisado, pero Sí, tu me voz sí la escuchan. Bueno, escuchamos. quién sabe. Ok. Entonces seguí con vos, no importa. No sé si esta es la filmina que buscabas, donde están los Ketubín y los Neviín. Bueno, sí, puede ser cualquiera de esas. Perfecto. Si yo no me veo, eso es lo de menos. Lo importante es que se vea eso realmente para mí. Entonces, sí podemos ampliarla. Ujú. Y yo me. Ponla plena, Sofi. Ujú. Luisito, creo que está por ahí. Entre los dos se la están tratando de Eso. jugar. Ok. Eh, deja tu cámara apagada, no importa, mientras vas Ok. Voy a exponiendo, poner. para que así sea más rápida la transmisión. Y Sofi, que ya está con nosotros, lo cual agradezco su esfuerzo, puedes poner plena la filmina, quitarme a mí y poner la filmina plena. Eso, exactamente, gracias. Adelante, Gracias. Lo que pastor. pasa es que no puedo apagar la cámara, no sé. No, déjala así, no importa. Ok. Está bien, dale. Entonces, Era manera de sugerencia porque te estamos escuchando ok, bien. Ujú. perfecto. Entonces les decía, si se puede ampliar la imagen para solo ver la imagen, Luisito, o Sofi, o. Ah, bueno, Ahí ahora la sí, tenemos, hasta ahí la ahorita la estoy tenemos viendo. plena. Ok, Ahí la tenemos plena. perfecto. Gracias, voy Ok. a ponerlo por acá. Entonces, voy a ver cuál es la que estamos viendo, porque yo estaba viendo otra, pero bueno, esa sí, esa es Estamos, la que estamos viendo, sí, perfecto. Nada más que si puede devolverse un poquito donde dice, a la primera, a la anterior, donde dice Neveín, los profetas, porque ahí estamos en el Ketubín. A la izquierda dice Ketubín, la anterior a esa. Si pudieran ponérmela, les ahí agradezco un está. montón. Ahí está. Es que si lo estás viendo por Ah, YouTube te ok, va a llegar ya tarde, está pero en ya está en pantalla. pantalla. Genial. Ok. Entonces, dice que los Nevi'im, que son los profetas, están los profetas anteriores, que para nuestros efectos son los libros históricos, ¿cierto? Nosotros tenemos los libros históricos: Ujú. Josué, Jueces, Ruth, Primera y Segunda de Samuel, Primera y Segunda de Reyes, Primera y Segunda de Crónicas. Ellos inmediatamente en la lectura que ellos hacen, siguen los profetas anteriores. ¿Anteriores a qué? Bueno, anteriores a la monarquía, por ejemplo, o anteriores a Samuel, dicen algunos, que estamos hablando de Josué, Jueces, Primera y Segunda de Samuel, Primera y Segunda de Reyes. ¿Qué hace falta ahí? ¿Qué no está en el orden similar al nuestro? Ruth, Ruth y Crónicas. Crónicas. Crónicas no aparece porque es un libro que ellos reconocen como posterior, por eso lo tiran al final, porque también van siguiendo un orden cronológico. Eh, y después de Primera y Segunda de Reyes vienen los profetas posteriores, ¿ok? Ajá, Pastor, perd- perdón, para hacer la aclaración, en la columna de la izquierda estamos viendo ajá. la distribución como la tienen los judíos y en la columna de la derecha estamos viendo cómo la tenemos El canon de nosotros. la Septuaginta, el canon Mm, cristiano, como queramos llamarlo, y a la izquierda, ujú. el canon masorético o el canon de la Biblia hebrea. Ok, entonces, muchas gracias, pastor. Mm. Los profetas, entonces hablando de los anteriores, decíamos a la monarquía dividida. Recuerden que la monarquía está Saúl, David y Salomón, y después de Salomón se divide. Entonces, algunos dicen que es anterior y posterior a esa, algunos lo entienden como anterior y posterior a Samuel. Pero bueno, la cosa es que se llaman profetas anteriores
que son los que son más narrativos que proféticos también. Por eso en el cristianismo se consideraron libros históricos. Ellos también los consideran como profetas más narrativos que proféticas como tal, pero sí dicen que es Dios actuando a través, proféticamente a través de la historia. Ok, entonces tenemos a esa división y después vienen los profetas posteriores, que estamos hablando de Isaías, Jeremías y Ezequiel. Son 3 profetas solamente posteriores, que nosotros los consideramos los profetas mayores, pero aquí para ellos son solo 3: Isaías, Jeremías, Ezequiel, que tienen que ver también con los profetas que del exilio, que es en el caso de Jeremías y Ezequiel. Y luego vienen los 12 profetas, que ya sabemos cuáles son, o sea, Joel, Amós, ya sabemos cuáles. Si vemos la columna a la derecha, en nuestro caso, en los libros históricos, incluimos crónicas, que ellos los tienen al final, ahorita lo vamos a ver, Esdras, Nehemías, Esther. En el caso de la Biblia Septuaginta o de la Biblia católica, que adoptó prácticamente el canon, la distribución de la Biblia Septuaginta, aparecen los libros de Tobías, Judith, Primera y Segunda de Macabeos, que decíamos anteriormente. Ahora sí, podemos pasar la página, por favor. Y, La anterior, Sofía. y ahora sí aparecen los Eso. Nevi'im, perdón, los Nevi'im, ya decíamos antes, los profetas menores, o sea, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías, de ahí estamos hablando, y Malaquías, de los profetas menores. Nosotros seguimos en la columna derecha, siempre con los históricos. Recordemos que nada más aquí, a manera de aclaración o manera de curiosidad de las que estamos aprendiendo, Primera y Segunda Samuel también es conocida como en la Septuaginta como Primera y Segunda de Reinos, y así aparece en la Biblia ortodoxa con el libro de Reinos. Era un solo libro, junto con Reyes, Primera y Segunda de Reinos, Tercera y Cuarta de Reinos. Esa era una sola escritura, una sola leída, un solo libro. Después se dividió en Primera y Segunda Samuel y Primera y Segunda de Reyes. Ok, decíamos que vienen los agiógrafos, que al pastor le gusta mucho esta palabra. Específicamente agiógrafos como tal son reconocidos estos libros: Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Coelet, Cantar de los Cantares, Hachín, Hacharín, Sabiduría de Salomón, Eclesiástico, Serácida, que es lo mismo. Sigamos. Recordemos que estamos mezclando con algunos libros apócrifos, que se llaman apócrifos. Y aparecen los Ketuvim, los escritos. Ahí viene la palabra Tanakh. Tanakh, T de Torah, N de Nevi'im y la K de Ketuvim. Nada más que es como una K ahogada. Tanakh, ¿verdad? Que son los escritos. Y en los escritos aparecen Salmos, Job, Proverbios, Ruth, Cantares, Eclesiastés, Lamentaciones, Esther. Y ahora sí, ¿quién aparece ahí? Después de Esther, Daniel, si estamos viendo la misma, porque ya veo que apareció otra por ahí. Daniel, Es que, es que sí, tenemos un pequeñito problema. Vos estás leyendo de YouTube, no estás leyendo de la ajá, matriz. Entonces, cuando usted dice, páseme la siguiente, nosotros que estamos en vivo ok, vemos la siguiente, pero ok, usted ve 30, 40 ok, segundos perdón, atrás. perdón. Entonces, estamos Entonces, en Ketuvim otra ahí, vez, sí, no te ok. preocupes. Entonces, Exactamente, estamos en ahí dele. Esther y ve que ahí aparece Daniel, Esdras, Nehemías y termina el canon de los masoréticos, el canon masorético, el canon hebreo, termina el último libro de la Biblia hebrea, viene siendo Crónicas. Nosotros terminamos Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel, Daniel, o sea, Joel, Amos, Abdías, Jonás, Miqueas, Amós, Malaquías, terminamos con una expectativa mesiánica en la Biblia. Y cuando ustedes va al libro de entonces, lee los últimos libros y va y lee Malaquías, casualmente, vamos a buscarlo, o sea, vamos a buscar aquí para ir aterrizando por hoy la clase, Zacarías, Malaquías, eh,
Dice el versículo 5 del capítulo 4: yo os envío al profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y castigue la tierra con maldición. Bueno, y dice que yo envío al profeta Elías. Ya Elías ya había muerto para esa fecha. Entonces esto se entiende como ¿quién es el profeta Elías? ¿De quién está hablando? Como una expectativa mesiánica. Y en cambio, si vamos a Crónicas, pastor, usted no sé si puede buscar ahí en los últimos capítulos del libro de Crónicas, de Segunda de Crónicas, Ujú, lo tenés ahí. ujú. Ya lo vamos a buscar. ¿Qué Lo capítulo último, quieres? lo último, eh, termina básicamente con el pueblo cautivo, el reinado de Joacín. Joaquín es deportado a Babilonia, reinado de Sedequías, la cautividad de Judá y el decreto de Ciro, cuando ellos regresan Ujú. a la tierra de Jerusalén. Y entonces dice, ¿qué dice el 23 del último versículo? Pero ¿en De cuál texto Crónicas, estás? segunda de Perdón. Crónicas, el último, 36. Sí, déjame un segundito. Ok. Sofi, ahí se la estoy compartiendo. 36:23. Ahí lo tenemos en pantalla, ya casi voy llegando. Dice este texto, eh, 22, más al primer año Ciro, rey de los persas, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, Jehová despertó el espíritu de Ciro, rey de los persas, el cual hizo pregonar palabra de Jehová y también por escrito, o palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo, así dice Ciro, rey de los persas, Jehová el Dios de los cielos me ha dado todos los reinos de la tierra y él me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén que está en Judá. Quien haya de entre vosotros, de todo su pueblo, sea Jehová su Dios con él y suba. Y suba allá. Sí, sí. Eh, Ok. Entonces ahí termina, ¿verdad? El pueblo en cautividad, regresando a la tierra, termina como con una esperanza después del exilio babilónico, porque el pueblo de Israel siempre ha vivido con esa esperanza de esa restauración, mencionando la posibilidad de un futuro líder que restaure ya a la nueva Jerusalén. Pues eso trae un poquito de esperanza para el futuro, nos da un poquito de lo que es la visión de la historia, ¿verdad? Dar un poquito de reflexión sobre todo lo que pasó, el pasado de Israel, y dando un futuro esperanzador. Y sobre ese futuro esperanzador, ellos continúan de acuerdo a su religión, de acuerdo a su visión, todavía esperando, ¿cierto, pastor? Lamentablemente, todavía continúan esperando ese ujú, futuro ujú. esperanzador, ¿cómo le digo? ¿Verdad? Ese líder, ¿verdad? Que menciona la posibilidad de un líder futuro que restaure a Israel, que restaure y que traiga una nueva Jerusalén. Por eso es que los judíos ultraortodoxos no creen en el Estado de Israel. Por eso es que se oponen al Estado de Israel, al Estado sionista de Israel. Sionismo es una corriente política que ha buscado darle a Israel su tierra ancestral y que ellos vuelvan a la tierra que consideraron suya por muchos años y de la cual fueron expulsados en el año 132, en el año 135, en la guerra que duró del 132 al 135, en la rebelión de Bar Kokhba, y Adriano los expulsa y el emperador Adriano, y le pone a la tierra Palestina como castigo, como insulto, porque eran sus mayores enemigos durante muchos, muchos siglos, y le pone ese nombre a esa porción de tierra y les dice no pueden volver a entrar a Jerusalén. El sionismo es un movimiento político, filosófico, que usa también la religión, que busca crear ese Estado de Israel para que después de lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial, los judíos nunca vuelvan a sentirse amenazados en ninguna parte del mundo. Pero de acuerdo a la filosofía de los ultraortodoxos, no le corresponde a un ente humano, no le corresponde a ninguna persona darle esa restauración de Israel, sino que le corresponde ¿a quién? Al Mesías.
le corresponde precisamente al actuar de Dios sobre el pueblo de Israel. Por eso no aceptan, y por eso es que hay mucha gente que no entiende por qué dentro de los barrios judíos ultraortodoxos hay banderas palestinas y muerte al sionismo, porque no aceptan el Estado de Israel. Ellos lo que creen es en esa esperanza restauradora, pero que es Dios el que tiene que llevarla a cabo y no ningún ente y ninguna persona humana. Y esas se puede resumir de cuál es la diferencia entre cómo nosotros los cristianos entendemos la Biblia y cómo el pueblo judío precisamente entiende su Biblia hebrea. Y ellos consideran, dentro de todo, para terminar ya y contestar su pregunta también, que el libro de Esdras es un libro que fue escrito por algunas inconsistencias que se considera desde la academia que pueda tener, Eh, que eh, perdón, el libro Esdras, no, perdón, no, perdón, el Esdras, libro de Daniel, disculpa, Daniel, gracias por estar Daniel, atento. ajá. El libro de Daniel que me preguntaste, cuenta algunas cosas, pero en algunas se queda como que hace un corte, ¿verdad? Entonces no menciona algunas cosas, ellos creen que terminó de escribirse precisamente para la época de los macabeos, donde, de acuerdo a la tradición cristiana, a la tradición judía, no había un espíritu de profecía. Entonces, consideran que precisamente por eso mismo no puede ser contado dentro de los profetas y es un libro que está contado como un ketubín, como un escrito, que los escritos sí podían seguir añadiéndose al texto bíblico, más los libros proféticos, y la Torá siempre estuvo cerrada desde que Esdras y Nehemías regresan del exilio y se convoca la gran asamblea. A partir de ese momento no puede existir más libros excepto los escritos, y ellos por eso consideran a Daniel como parte de esos escritos que todavía flotaban por ahí, que todavía no, algunos habían sido aceptados, algunos sí, algunos no, y lo ven más como un libro de oráculos y no tanto de profecía meramente entendida como nosotros podemos entender el ministerio profético. Espero que con eso más o menos haber contestado su Pero, pregunta un poco y así pues más o menos también entender cuál es la diferencia entre el nuestro canon y el canon hebreo. sí, lastimosamente con mi pregunta te llevé mucho más adelante y no quería, ¿verdad? Pero interesantemente comprendemos la diferencia de conformación entre una Biblia y otra. No que los escritos sean diferentes, sino cómo Exacto. estructuran, cómo Uh ordenan los -huh. libros, Y ¿verdad? en este caso el orden de Y los factores sí interesante, altera el producto. porque es por Uh -huh. cosmovisión, ¿verdad? Y ya lo dijiste, ellos desde el punto de vista de la instrucción, de la Torá, de la dirección, nosotros más bien desde el punto de vista Uh -huh. profético. Eh, yo pensé que la respuesta iba a ser más fácil. Está ubicado dentro de los profetas mayores porque a pesar de que es un libro pequeño de 12 capítulos, tiene profecías que se relacionan con toda la historia de la Okay. humanidad. Mira qué interesante, yo lo hubiera resuelto así, ¿verdad? La famoso sueño que Dios le da a Uh Nabucodonosor es -huh. impresionante. Que hay un detalle, yo creo que bien vale como curiosidad, a usted que le gusta decirle curiosidades al pueblo, curiosidades bíblicas quiero decir, que de las revelaciones más impresionantes sobre el acontecer futuro de una civilización tan grande como la egipcia y de su mundo en aquel entonces, 1300 antes de Cristo, digamos que usted acostumbra ubicarlo ahí, 1300, 1400 antes de Sí, Cristo, porque ubicamos el Éxodo en el 1250 aproximadamente, sí, ¿verdad? Le correcto, copié sí, bien sí, sus correcto, clases, gracias. antes de Cristo. Dentro de las revelaciones más impresionantes, Dios le está dando a Faraón, que no es ningún creyente en Dios, esta revelación de las 7 años de abundancia, Uh 7 de -huh. escasez, ¿verdad? Y que según la historia bíblica hace a Egipto muy grande, porque Egipto logra comprar las tierras y los animales y las casas y hasta las personas. Las convierte en esclavos porque Egipto les da comida y al final se terminan vendiendo a sí mismos, ¿verdad? Y la otra curiosidad es que otro rey que más bien era un soberbio, un vanidoso y que le daba la espalda a Dios, tanto que Dios lo pone a comer hierba como un burro, como un animal salvaje, le da una revelación impresionantísima a Uh -huh. Nabucodonosor, ¿verdad? Que era la sucesión de los imperios que incluso, valga la redundancia, incluían hasta Alejandro Magno.
En este caso, si lo vemos, era Babilonia, Persa o Medo-Persia, Ujú. Grecia y Roma, ¿verdad? Entonces uno mira cómo a estas personas que no tenían nada que ver con Dios, no obstante Dios le da estas revelaciones tan Correcto. impresionantes. Esa curiosidad. La otra curiosidad, pastor, viendo la estructura de los que tuvimos, puedes poner, Sofía, otra vez esa última filmina que teníamos, donde estaban los libros, que ellos ponen crónicas al final, bien escrito, crónicas después del regreso del cautiverio Ujú, babilónico, ujú. ¿verdad? Estamos hablando del 530 al 500 antes de Correcto, Cristo, sí. más o menos, que se debe compilar este libro. Ellos ponen este libro de último por las razones que explicaste. Nosotros ponemos Malaquías, pero mira la curiosidad. Este último libro que ellos ponen, Crónicas, dice, quien haya entre vosotros de todo su pueblo sea Jehová su Dios con él y suba. Es decir, regresen a Jerusalén. La esperanza de que usted nos hablaba. Dios nos va a restaurar, Dios nos va a volver a nuestra tierra. Es Dios sin un poder político, como usted Ujú, lo decía. Este, y es como un mayor que, ¿no? Aquel símbolo, el mayor que así. Es como una boquilla abierta hacia el futuro, ujú. muy amplia. Pero Malaquías termina, la última palabra de Malaquías es impresionante, pastor y hermanos. Es maldición. No sea que Dios venga y hiera al mundo con maldición o algo así, Ujú, dice la última palabra de Malaquías. Mira la percepción, ¿verdad? Es muy ujú, diferente. ujú, Este, es muy diferente terminar con maldición o terminar con, digo, su canon, su Antiguo Testamento, o terminar con una voz de ujú. esperanza. Muy, muy interesante, digo, Sí, como curiosidades de la totalmente. Biblia. Y esa es la intención, de hecho, o sea, está hecho así intencionalmente, ¿verdad? Por eso ellos no aceptan que el canon cristiano, por ejemplo, dicen que está mal ordenado. Ujú, ujú. Pues bien, y realmente nosotros no lo tenemos ordenado Exacto. cronológicamente, sino casi que lo tenemos ordenado por géneros Ujú. literarios, casi, ¿verdad? Y, y Este, recordemos que Crónicas es una sí, reescritura del libro de Reyes, ¿verdad? Y donde ujú, prácticamente las mismas historias que vienen en Reyes vienen en Crónicas, pero reescritas. En academia se dice desde el punto de vista de la escuela deuteronomista, ¿verdad? Y ujú, presenta un panorama un poco motivador, alentador, sobre la casa de David, ¿verdad? En cambio, en Reyes se presentan los hechos más, poco como más blanco y negro, y en Crónicas como que pareciera, ¿verdad? Que el que reescribió el libro de Reyes, o usó otra fuente, lo que sea, pero pareciera que es una reescritura del libro de Reyes con otras fuentes, porque la Biblia se menciona otras fuentes que desaparecieron, que se perdieron, que no están, que no las tenemos. ujú, Pareciera que presenta ujú. la casa David como una forma muy positiva, y eso tiene que ver también con precisamente con la esperanza mesiánica posterior. Eso te iba a decir, que tenía la idea de mesiánica, porque ellos venían de una terrible Claro, humillación, un terrible estado de claro. indignación, una destrucción plena, no solo de su país, sino de aquel edificio que ellos habían Ujú. idolatrado. Dios no lo había mandado a Correcto, idolatrar, dicho sea de correcto. paso, que El era su templo, templo, sí. ¿verdad? Y que ellos decían, aquí en Jerusalén no va a pasar nada, porque nosotros tenemos la Ajá, casa de Dios sí. aquí. Y Dios les decía, me importa que tengan ese edificio, si ustedes me Mm, deshonran, va para el así suelo es. también, ¿verdad? Y entonces en el regreso, pues por supuesto tiene que haber palabras de esperanza, y la esperanza de un Mesías que proveniente del linaje de David iba a devolverles la dignidad, iba a devolverles la condición de un pueblo adquirido, un pueblo escogido por Dios. Muy interesante. Yo espero que los hermanos estén disfrutando el intercambio entre el pastor Sabdiel y mi persona al respecto de cómo una cultura tiene una cosmovisión quizá un poquito diferente a la nuestra, pero con el mismo libro, con el mismo Ujú. autor, Sí, sí. ¿verdad? Con- con- este, y porque ellos
digamos, llegaron hasta ahí. Digamos, se quedaron hasta Moisés y los Ujú. profetas. Y nosotros avanzamos hasta Cristo con el Nuevo Testamento que ellos no reconocen. Entonces yo quiero agradecerte mucho la explicación del por qué Daniel no estaba allí. Mucho gusto. Yo, yo les puse a los hermanos en el chat de la transmisión, este, Tanakh con J o Tanakh Ujú, con K, ¿verdad? Cualquiera de las dos es válida, nos ujú, habías explicado ujú. tiempo atrás. O más bien es con J, pero que, para que nosotros entendamos más, con Ajá, K, porque así es como se pronuncia para es nosotros, ¿verdad? correcto. Entonces les puse que la T significa Torah, que la N de Tanakh significa Nevi'im Ujú, y que la J, o que a nosotros nos suena acá, significa Ketuvim, correcto. para recordar esto que nos habías explicado tiempo atrás. La próxima semana el pastor Sabdiel va a estar con nosotros, si Dios quiere. Sofi, no podemos ponerlo, ¿verdad? Porque él tiene la imagen No, frisada. pero no importa, así está Ese bien, sí, no, no o pasa ya. nada. Ok, gracias. La próxima semana el pastor Sabdiel va a estar con nosotros, pero lo vamos a dejar que él exponga así, sistemático. Yo no me voy a meter en hacerle preguntas peligrosas que lo No, desvíen. yo lo disfruto, tranquilo. No, yo también, pero te vamos a dejar entrar con Canon, por qué estos libros y cómo se desarrolló. Entonces te voy a pedir eso. Otra vez, que retomes el tema del Canon. ¿Cuáles fueron las reglas que se dieron para formar ese canon? ¿Por qué estos libros sí y por qué otros se descartaron, verdad? Este, y luego, eh, ¿a dónde te dejo? ¿Te dejo en la Septuaginta o querés avanzar más? Digo, para que nos vayas así hasta la compilación de la Septuaginta, ¿qué te Eh, parece? ¿O querés llegar a Casiodoro de Reina, por lo menos? eh, ¿Qué quiere hacer? bueno, Cuéntenos. Digo, para que los hermanos sí, estén quisiera, antojados y no se quisiera, la pierdan. lo que quisiera es hablar un poco de cómo se formó el canon del Nuevo Testamento. Este, sí, Ah, ok, sí, sí, perfecto, quisiera, perfecto. creo, confío que nuestros amados manejan muy bien lo de sí, sí, y si después podemos hablar de eso, perfecto, no importa, pero sí quisiera hablar de un tema que yo sí no he tenido oportunidad de hablar con ustedes, que es un poco de cómo se fue formando el canon del Nuevo Testamento, mencionar algunos Ok, libros y qué fue lo que pasó y cómo llegamos a tener esos 27 libros. Por eso les pedí que se los aprendan para la otra semana. excelente. Entonces ya teníamos la tarea, que por ahí la habíamos digitado también, aprenderse los 27 libros del Nuevo Testamento por orden. Y el pastor la próxima semana nos va a decir cómo se formó el Nuevo Así es, Testamento. que sale. Cómo se Y formó, la idea de aprenderse los libros no ¿verdad? es solo rajar, que uno se lo sabe, ¿verdad? Porque eso no es tan importante, sino que lo bonito es cuando yo he visto gente, Paz, cuando llevan la Biblia a la iglesia y le dicen, busquen Ujú. en Abdías, y cri, cri, ¿verdad? Se quedan viendo, ¿verdad? Pero no saben de qué le están hablando, ni sabía que había un libro que se llamaba Abdías, ¿verdad? Y no saben dónde buscar en la Biblia. Entonces, Sí. cuando usted se aprende los libros así, de esa manera, si el pastor le dice a usted, busquen, usted ya Claro. sabe más o menos en qué parte de la Biblia buscar, me explico, no anda ahí bateando, buscando Filemón ahí Ujú, por crónicas, entonces eso se ve muy feo también, ¿verdad? Acepto mm, que sea una persona ujú, nueva, pero si es una persona de algunos añitos y le dicen Filemón y lo ve uno a la mitad de la Biblia, se ve muy feo. Entonces la Biblia, la idea es, eso ujú. nos proporciona una forma de aprendernos. eh, eh, los libros y ubicarlos en la Biblia por donde más o menos se encuentran. Ujú. Claro, Ok. claro. Gracias, pastor. Mire, confieso que a mí se me pierde muchas veces Abdías, Sofonías, Ageo. Esos acostumbran a perderse, son escurridizos, pero yo les llego a puro cálculo Eso visual. es. Digo, más o menos por aquí. Sí. Digo, más o menos abro la Biblia aquí por tal porción. Y entonces le llego ya a puro cálculo, ¿verdad? Así es, así es. El método, Ya es que por, el problema es que ya por hay experiencia. gente que usa el método LQS y eso no se vale. LQS de cifrar no se Lo hace. que ¿Cuál es el salga, ahí chiste? abren la Biblia.
Lo que No, salga. no sé, desde la intentar eso. Está bien, Ok. está bien. Amados, gracias por estar con nosotros. Creo que hemos disfrutado tener al pastor Sabdiel. Yo fui el culpable de llevarlo por otro lado, pero espero que lo hayamos disfrutado, ¿de acuerdo? Yo lo disfruto porque a mí me gusta mucho esto y creo que ustedes también, nuestra amable audiencia, han aprendido a disfrutar todo lo que tiene que ver con la palabra del Señor, ¿verdad? Que es nuestro esfuerzo acá en Catefe, que nos encontramos cada martes. Así es que la próxima semana ya saben, póngalos ahí. Vea, le voy a dar un consejo. Usted pone aquí un mensaje de audio para usted mismo y usted empieza Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, Romanos y ahí Mm. sigue. Y después usted pasa oyéndolo todo el día. Así se los aprende, Sí, sí. ¿verdad? Se los aprende Sí, por sí, sí. repetición, Por insistencia. por insistencia. El miércoles mañana, todos los que están en sus grupos de discipulado, no olviden a la hora o bien el día que usted convino con su mentor, porque sé que algunos, los mentores les dan el discipulado otro día, pero el horario normal es miércoles. El jueves nos encontramos acá en EMIPA. Tenemos al profesor Campillo con nosotros, si Dios quiere, geografía bíblica. El viernes Ha durado un estamos con tiempillo, ¿verdad? Almendra. A Campillo sí, lo tenemos bastante. Es que él quería ir rápido. Yo le dije, no, no, vaya, Ujú. tranquilo, vaya, no importa. Y por la curiosidad le hemos ido No, pidiendo otras cosas allí de estoy geografía bromeando con el bíblica. hillo nada más. Y, y luego el sábado tenemos reunión juvenil, ¿verdad? Y el domingo nos volvemos a encontrar a las 9 en punto de la mañana, si el Señor le permite. Mis amados, por hoy. Ah, el sábado no tenemos. Ah, sí, perdón, el sábado no tenemos. Fue un safis mío. Hasta el 20 nos volvemos a encontrar en la antorcha bíblica, ¿verdad? Es el 20, si Dios quiere. Bueno. Entonces, el viernes sí nos encontramos en altar, perdón, en Almendro y sábado no, pero domingo a las 9 en puntito por la mañana, si el Señor lo permite. Les amo mucho, les bendigo, Pastor Sabdiel, muchas gracias, muchas Amén, amén, igual. bendiciones, saludos a Fanny, a tus chicos, abrazo y nos Aquí vemos la tengo próxima, a otra Levi en la vez. casa. Chao. Ajá. Sí, Ahí está mañana se Levi va. también. Yo pensé No, que no, ya ya se se había. fue, se Ah, fue, ya se mañana fue, se va. y regresó en las vacaciones de él a pasar el mes de vacaciones aquí con nosotros. No, no, sí me di cuenta que había ido y también que había Sí, regresado. Pero ah, pensé que no, en el segundo no, regreso ya se había mañana lo ido. tengo que ir a dejar, a las mediodía se va. Bueno, saludos a Levi. Entonces lo sentimos que no pudo ir a comer Sí, Catedral de Fe como disfruto. la otra vez. Muchas gracias. Dame buenas Bendiciones, noches. buenas Chao. noches, mis Chao. amados. Chao.